10-10. Bienvenidos otra vez. Nutrancam, Kimun 15, siempre retomando. Deseo que tengan un Kumekiñanto, un buen día de sol. 4 minutos, 5 minutos de Kimun, de sabiduría que no ocupa espacio. Dicen los antiguos que el Kimun no ocupa espacio. ¿Ya? Y nosotros como chilenos estamos borrados del conocimiento de la sabiduría ancestral nuestra, que nos pertenece. Recuerda que estamos mestizos, somos champurria, debes dejar el racismo, debes abrir la mente, expandir el conocimiento para saber quién eres. Nosotros, al menos los chilenos, que los mapuches nos llaman champurria, los mapuches de verdad. Recuerda que hoy día hay que pasarle un sedazo al mapuche actual, sobre todo el de ciudad. Muy borrado, muy político, muy egocéntrico, mucha pelea, mucha discusión. He recorrido harto, he visto harto y he encontrado de todo. Así que el llamado hoy día es a no idealizar la cultura mapuche. No la idealices, búscala bien, investígala bien, porque está muy contaminada, muy sucia, está muy manoseada. Tienes que ir donde haya Admapu o Asmapu. Sin Admapu, sin Asmapu, sin espiritualidad, sin cosmovisión, no hay Kimun, no existe el mapuche. ¿Ya? Es un invento nomás. Tiene que tener Admapu, sin cosmovisión no existe, ya no hay religión en eso, no. Olvídalo, si no entiende lo que está haciendo, anda vestido, ¿cierto? Y anda lucrando con su apellido y con sus cosas y querido con nadie. Muy difícil si no tiene ad-as, si no tiene cosmovisión, no respeta las mapu, eso es básico. La diferencia entre ser che, ser mapuche, ser reche y ser winca o ser otro humano dentro del planeta, en otra cultura, es la diferencia entre la cosmovisión y la religión. Ahí se abre el Kimun, ¿ya? Estábamos entonces aprendiendo el método que se llama Inarumen, que significa literalmente contemplación profunda en meditación. Es un concepto amplio, ¿ya? Es una herramienta para encontrar el Kimun. Pero te dije que la única forma de abrirlo como lo abro yo, sin ego, ya es porque a mí se me dio así, no porque yo quisiera, es algo especial. Después te voy a contar cómo sucedió todo esto, cómo se abrió la palabra. Es por medio de la taquigrafía mapuche, ¿ya? Nadie más te puede explicar de esta forma o abrirlo de esta forma con un conocimiento profundo si no domina la taquigrafía mapuche. ¿Cómo se llama la taquigrafía mapuche? Para poder fragmentar la palabra y entender el Kimun antiguo, se llama Putaf, Tukun, Wirin, ¿cierto? Por el medio de la herramienta del método Inarumen, ¿cierto? Apoyados como base con la taquigrafía mapuche, con ese papel, ¿cierto? Con eso vamos viendo el Kimun en todas partes, con una especie de checklist, una lista de chequear. Y estábamos viendo algo muy importante, el espíritu y el alma, no en religión. ¿Por qué es tan importante? Porque de ahí se desprende cómo se arma la cosmovisión. ¿Por qué es tan importante? Porque el espíritu en el Kimun es lo que hoy día conocemos con más sabiduría, ¿cierto? Occidental, como inteligencia emocional, ¿ya? El espíritu mapuche es la inteligencia emocional. El espíritu mapuche es la inteligencia emocional, no religioso. Y así habíamos conversado, ¿cierto? Que habían 4 palabras por ahora, ya, pero vamos a trabajar con 3 para definir espíritu. Pulli, pullé, incluso pulliú. Y había una 4ª, pero después vamos a profundizar ahí. Todo esto de aquí, en distintas partes del territorio, tú lo pronuncias y la gente dice espíritu, ¿ya? Pero no sucede lo mismo con el alma, ¿ya? Tú te paras en cualquier parte de Gualmapu, de todo el territorio, de todo el espacio, ¿ya? Al norte, al sur, al este, al oeste. Y alma, todos dicen lo mismo. No hay una variación del alma. ¿Vale? Pero te enseñé que antiguamente, los antiguos, la llamaban también con esa partícula pu, puam. Y sabíamos y aprendimos que esta sílaba palabra reunía lo que enunciaba. Reúne todo el am. Entonces la pregunta es, ¿qué es el am? ¿Dónde está?
¿Qué es el espíritu y dónde está? ¿Por qué caímos aquí a investigar aquí, ¿cierto? A tirar estilito aquí para ver. Porque habíamos visitado el terreno y hoy día vamos a ir otra vez. Vamos a hacer muchos terrenos después. Pizarra, terreno para que aprendas bien. Habíamos visitado 4 espíritus. Melipulli. ¿Y qué lugar se llama Melipulli? Para que no te pierdas, es lo que hoy conocemos todos como Puerto Montt. ¿Ya? Tan borrado, que dicen que Meli, que es esto, es Meli. Y esto, espíritu. Esto es espíritu. Tan borrado que dicen que es colina. Y colina es Huincul. Dice Melipulli, 4 colinas. Está tan borrado que hasta en los papeles del Estado, del gobierno de Chile, está escrito así. Y se pone la plata para los proyectos fundamentando las colinas. ¿Ya? Ahí están los arcos de McDonald's. No es así, es decir, hasta la inversión pública está mal hecha porque tú has interpretado, o algunos han querido interpretar a su pinta, la toponimia mapuche. Mucho ojo, porque hay mucha inversión en eso, en cultura, patrimonio y turismo. Nos vemos en la Nutrancam en terreno, Pehuayo.